Ok, vamos a discutir entonces la temática de la clase de Laboratorio de Informática 1, que es práctica, es procesamiento de texto. En este caso vamos a utilizar el Google Docs. Empecemos entonces diciendo de que Google Docs es un conjunto de programas gratuitos online que sirven para crear documentos y ofrece la posibilidad de colaborar en grupo. Fue creado el 17 de septiembre del 2007. Incluye un procesador de texto, una hoja de cálculo y programa de presentación de diapositivas y un editor de fórmulas destinado a crear encuestas. Dice de que se puede considerar un gestor online de documentos, permite subir todo tipo de documentos a la cuenta y desde ahí ordenarlos en carpetas y crear enlaces para compartirlos con cualquier persona o página web. De esta forma, Google Docs se convierte en una especie de disco duro virtual. Tan solo se necesita una conexión a internet, muy importante, requisito número 1. Si vamos a necesitar tener conexión a internet, puedes permitir acceder a aquellos documentos que tú quieras compartir. El resto solo los verá y podrás modificarlos tú. Ahí depende de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero que ustedes lo modifiquen, no van a poder hacer un acceso total a la documentación que se realice. Soporta gran cantidad de formatos. Con el procesador de texto podremos editar nuestros documentos de Word. Ojo, es muy diferente Word, que está creado por Microsoft, a Google Docs. Entonces dice, puede abrir los documentos hechos en Word y guardarlos con el mismo formato u otro diferente. Lo mismo pasa con las presentaciones y hojas de cálculo. Dice, su característica más importante es su capacidad de trabajo colaborativo. ¿Qué es eso? Es que yo pueda hacer un documento y que otra persona en otro lugar, en tiempo y distancia, pueda modificarlo. Y podemos estar trabajando en el mismo documento los dos en diferentes computadoras. ¿Cómo voy a entrar a Google Docs? Para poder utilizar Google Docs debemos de tener una cuenta de Google. Estas cuentas se crean en Gmail. Van a necesitar tener una cuenta de Gmail. Si alguna vez te has registrado en algún servicio de Google, ya tendrás una y puedes usarlo. Si no cuentas con una, puedes obtenerlo totalmente gratis. Al ser una aplicación web, Google Docs necesitará ser utilizado a través de un navegador. Así que el primer paso será abrir una nueva ventana en nuestro navegador. Google Docs funciona perfectamente con cualquier navegador, aunque tengamos Firefox o Mozilla, que le llamamos nosotros, o Chrome. Incorporan algunas funcionalidades extras a la hora de editar documentos. Tras abrir el explorador, tecleemos la dirección http://doc.google.com. También encontraremos enlace al doc cuando accedamos a los servicios de Google, como muestra cuentas con Gmail o en un menú de buscador. Ok, esta es la ventana que vamos a obtener nosotros. Ok, aquí nos va a pedir que ingresemos el correo electrónico y la contraseña. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a ingresar de un solo a la pantalla que nos va a permitir crear los documentos. En la casilla de correo electrónico introducimos nuestra cuenta. No es necesario escribir @gmail, ya que lo hace por omisión. Y la contraseña. Ya ingresamos, esta es nuestra pantalla inicial de Google Docs, donde nos va a permitir crear la infinidad de tipos de documentos. Como aún no tenemos ningún documento, solo podemos crear documentos o subirlos del disco duro de la computadora a la web. Podemos subir un documento de Word y de Google Docs la transformará en su formato para poder trabajar en él. Es posible que se produzcan algunos cambios en el documento debido a la diferencia de formatos. Una vez creado un documento, es posible descargar en múltiples formatos, como por ejemplo doc, XLS, PDF, etc. 3 dice, crear un documento nuevo. Vamos a ver cómo crear un nuevo documento, por ejemplo, un documento de texto. Para ello haremos clic en el desplegar crear. Google Docs nos permite la creación de 6 elementos. Uno, documento, que es un documento de texto, que es el que vamos a trabajar en estos momentos.
2, presentación basada en diapositivas, que sería la versión de PowerPoint, pero en Google. Hojas de cálculo, que sería Excel, pero en Google Doc. Formularios en el que podemos recoger información de otros usuarios. Por ejemplo, en la ficha de matrícula del colegio se hizo en Google Form, que son formularios. Dibujo, donde podemos dibujar gráficos y diagramas, y carpetas para organizar nuestros elementos. Esto es lo que podemos hacer con el botón crear, y con eso vamos a jugar para poder hacer lo que nos plazca en este software. Como queremos crear un nuevo documento de texto, pulsaremos en documento. Se abrirá una ventana nueva o pestaña de navegador en la que nos aparece una pantalla como esta, ¿verdad? Donde dice documento sin título, el área de trabajo es una página y las barras que me permiten editar. Dentro de la ventana del navegador, en la parte superior izquierda aparecerá el título del documento, el nombre con el que se guardará, la fecha de su última modificación y el nombre del autor. Al crear un documento nuevo, en el título del documento aparecerá documento sin título. Eso significa que no le hemos puesto nosotros título. Debemos de cambiarlo y siempre adaptarlo a lo que el documento está orientado. Para cambiarlo, haz clic sobre el título, nos aparecerá una ventana pidiéndonos el nuevo nombre. Tecleemos primero, que es el nombre que le vamos a dar a nuestro primer documento. Aquí está la ventanita donde dice cambiar el nombre. Ahora ya podemos comenzar a escribir el documento de forma similar a lo que haríamos en Microsoft Word. Google Docs va guardando automáticamente el documento. Si ahora cerramos el navegador por accidente o apagamos la computadora, nuestro documento no se perderá y lo tendríamos disponible al iniciar la nueva sesión. Si alguna parte de él no se hubiese guardado, un mensaje nos daría la opción de hacerlo. Si no lo hacemos, perderíamos la última parte del documento, pero no lo guardó anteriormente. Ok, entonces cuando vamos escribiendo, él automáticamente va guardando, pero si pasa un accidente como que se va la luz, entonces ahí va a depender de la última actualización que hizo el guardado. Google Docs almacena estas grabaciones y nos permite volver a la versión anterior del documento. Cuando tengamos cambios recientes que aún no se hayan guardado, aparecerá activo el botón de guardar ahora. Esto es por si el programa en sus actualizaciones automáticas no lo ha hecho, yo puedo ir y darle clic y guardarlo. Pero por lo general no debemos preocuparnos de guardar el documento. Para cerrar el documento, cerramos la ventana asegurándonos antes de que los cambios sean guardados. Al cerrar la ventana del documento, volvemos a la pantalla inicial de Google Docs. Ahora el documento primero aparecerá en la pantalla de inicio. Si no aparece, actualizamos la ventana presionando el botón F5. Para cerrar Google Docs, haremos clic en salir. En la esquina superior derecha de la pantalla hay que tener en cuenta que si en vez de pulsar en cerrar la ventana, no hemos cerrado la sesión, y cualquier persona que desee entrar en ese equipo a Google Docs encontrará con nuestra sesión iniciada, pudiendo editar nuestros documentos, acceder a nuestra correo electrónico. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que cerrar siempre la sesión, y ojo, es internamente, no es cerrar el navegador, que es lo que hacen las personas normalmente. Bueno, dando formato al texto, tenemos una barra de botones similares a otros programas de edición de texto que tienen archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, tabla, ayuda. Okay, esta es la barra de formato de texto. En ella podemos hacer las opciones más comunes para guardar el archivo, imprimir, etc. Podemos dar formato al texto igual que si lo estuviéramos haciendo con Google Docs, pero con algunas diferencias. La barra de herramientas que tenemos a nuestra disposición es la siguiente, y vemos entonces de que aparece la impresora, deshacer, rehacer, copiar, ¿verdad? Pegar, texto normal, la fuente es el tipo de letra, tamaño de la fuente, negrita, cursiva, subrayado, color del texto, color del fondo del texto. Este sería el link, que es para agregar una dirección web a un texto, imagen, numeración, viñeta, sangría, y la orientación del texto, ¿verdad? Izquierda, centrado,
justificado, y interlineado, que es la separación entre una línea y la otra. Por ejemplo, aquí dice doc y abajo dice siguiente. La separación de estas dos líneas es lo que hace el interlineado. Viendo en más detalle estas herramientas, tenemos herramientas generales, herramientas de formato, que son las que van directamente orientadas a modificar el texto. Las herramientas generales, el documento completo. Herramientas de hipervínculo, herramientas de lista de sangrías y alineación. Y tenemos el primer ejercicio. El ejercicio 1 dice crear un documento nuevo y escribir este formato, este famoso fragmento del Quijote. Dice: comprueba si el documento está guardado y da un formato que te guste al texto que has escrito. ¿Cómo le va a dar formato? Pues utilizando estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Quijote en negrita, centrado, justificado el texto, y así. Cambiar el nombre del documento a Quijote y el nombre de usted, es el nombre del documento. Al final del texto inserte una imagen que buscará en internet sobre el tema escrito. Salte el documento y comprueba en la lista de documentos que Google Docs la fecha del documento ha sido guardado, el nombre correcto del documento. Esto es el trabajo que tenemos que hacer y que yo voy a hacer de forma práctica. Entonces les voy a explicar cómo hacerlo desde el celular y cómo hacerlo desde la computadora. Vamos a hacer los pasos para ingresar entonces a Google Docs. Vamos a buscar nuestro navegador. Yo voy a buscar entonces Chrome. Cuando ya esté en el buscador, yo tengo varias formas de entrar. Por ejemplo, yo tengo mi usuario donde está mi foto y los puntitos que indican que son aplicaciones. Aquí yo puedo buscar y entro donde dice documentos. Me pregunta cómo quiero entrar, si con el mismo navegador o con otra aplicación. Entonces ya aquí ya estoy en documentos. Me dice que si quiero descargar la app, le doy que me descargue la app de documentos de Google. Decirle a mi tati que me haga el jugo de limón y cuando ya esté hecho, que le ponga hielo y que me lo traiga. Bueno, les pido disculpas si escuchan a mi hijo gritar. Vamos a tener paciencia, pesa 35, digamos que 36 megas. Va a depender mucho de la velocidad del internet de ustedes, si lo descarga rápido o lento. ¿Qué le pasa a Paile? Huele a su... Decimos entonces abrir. Nos va a dar siempre unas recomendaciones. Y ya estamos dentro de nuestra interfaz. Le damos entonces
Me aplico negrita, si lo quiero subrayar. En cuanto al texto, o lo pongo centrado y sigo mi documento. Cuando el documento se vaya guardando, acuérdense de darle clic donde dice documento sin título y le cambian el nombre a Don Quijote, espacio, el nombre de ustedes. Papi, papi. ¿Me ayudas me puedes decirme qué monedas son estas? Una moneda de España. Una vez listo, le dan clic en los 3 puntos.